Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Volvimos con temas prohibidos. Qué bueno que podemos estar juntos. Omar, muchas bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, apóstol? Bendiciones, bendiciones audiencia, bendiciones a todos los que están por ahí. Bueno, prepárense porque se las trae esta semana. Hay algo muy fuerte que en lo cual se va a estar tratando, así que es un buen tiempo para desarrollarse y crecer, ¿verdad? Totalmente. Y en esta segunda temporada de temas prohibidos vamos a tocar varios temas. Ahora el programa va a salir todos los lunes a las 10 de la noche. Esto es como una cita sagrada. Es como un rito que usted todos los lunes a las 10 de la noche comparta a la gente, a los amigos, a quien usted desee, comparta el programa Temas Prohibidos. Vamos a hablar en este primer lunes de esta nueva temporada el misterio de las almas, un tema que es muy complejo por la variedad de conceptos que hay en cuanto a las almas. También tenemos que entender que las sociedades han perpetuado dichos conocimientos, reflexiones en cuanto a las almas de acuerdo a la cultura y al lugar en el cual esa gente está. Por ejemplo, la gente de Occidente, nosotros tenemos un concepto del alma, pero el judaísmo tiene otro concepto, la filosofía oriental tiene otra forma de ver, el budismo tiene otra forma de ver, entonces cada uno con su librito. Entonces es un tema, pero nosotros como de este lado de Occidente, como cristianos, hombres y mujeres de Dios y que estudiamos, tratamos siempre de poner en la mesa todas las herramientas que tenemos y cada uno va sacando su análisis. Siempre nosotros le vamos a decir aquí en nuestro programa, no somos dueños de la verdad absoluta, nosotros simplemente tenemos una mirada, pero respetamos que puede haber otras miradas que quizás también tengan su razón y las respetamos. Así que, ¿qué es un alma, Omar? ¿Qué es un alma? Y depende de dónde, de qué enfoque se vea, ¿no? Porque, por ejemplo, los egipcios manejaban un concepto, Claro. la parte del latín maneja otro, la parte romana maneja otra. Entonces, vamos a ver, el alma del ser humano se considera como la parte intangible de que habita, dice, en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar y de sentir. Es capaz de dar vida al organismo y es la esencia inmaterial que define al individuo y a la humanidad. Lo que nunca ha podido todo lo que yo he estudiado, lo que nunca se ha podido saber bien dónde radica el alma, si en el corazón, en el cerebro, en la glándula pineal. Yo digo, porque claro, el alma es, como vos decís, algo intangible, algo que no se puede ver, es una sustancia, ¿no? Sí, sí. Una energía también podríamos decir, como dice el budismo. Como dice el budismo, pero por ejemplo hay los griegos sobre todo, algunos filósofos hacían hincapié en que en la Antigüedad Media era uno decían que estaba en la mente, otros decían que estaba en el corazón, otros decían que era parte de la espiritualidad. O sea, no había, según la época y según el filósofo, era como que se iba cambiando, iba variando, ¿no? La postura de la posición del alma. Transmutaba el alma. Exactamente, o sea, no todos mantenían el mismo criterio. Así que, por ejemplo, la etimología del griego lo define como al alma como vida, alma y mente. Vida, alma y mente. Vida, alma y mente. Como se dice, en cambio los romanos, no, los romanos creían que estaba muchas creencias de origen del cuerpo, como Claro. estaba en el cuerpo.
Entonces, depende del lugar, ¿no? De la posición, del lugar, era como que claro. mutaba la idea de claro. dónde se encontraba el alma. Ahora, es difícil, ¿no? Porque el problema, creo yo, que es cuando nosotros decimos el alma es esto, y nosotros le ponemos el sello que el alma es esto, porque si nosotros miramos, los griegos veían el alma de una manera, el filósofo ve el alma de otra manera, el místico ve el alma de otra manera, el romano ve el alma de otra manera. Entonces nosotros, para hablar del alma, que hay más de 800 textos en la Biblia que hablan del alma, yo creo que es un tema interminable, ¿no? Interminable. Lo que sí sabemos es que las almas, porque yo digo, es un misterio que vamos a estar esta vida y si tuviéramos otras vidas para poder interpretar lo que es el alma. Pero yo me inclinaría a pensar un poco lo que decías, que es esa esencia donde están las emociones, los sentimientos, donde está la moral, los valores. Creo que el asunto va por ahí. Hay mucho de eso en el cual cuando hablamos de vida, de alma y de mente, ya estamos hablando de algo que es, si bien no lo podemos palpar, pero sí se denota, más hay estudios de la ciencia donde dice que el cuerpo cuando muere, el cuerpo es como que pierde una cantidad de peso, ¿verdad? Y claro. A eso se le ha querido como incorporar como que es la parte almática, la parte espiritual que despega del cuerpo, la cual le da la vida y la cual también, le permite al alma, o le han dado lugar a la parte almática. Ahora, lo que también, para que la gente un poquito entienda, tenemos que dar a entender que el alma podría ser esa parte consciente, emocional, de la cual estamos hablando, pero el espíritu es otra cosa, claro. Porque hay que hacer esa salvedad. Entonces, cuando la persona deja este plano, esta esfera, deja esta existencia, este mundo palpable, por así decirlo, el cuerpo va a ir a la tierra, el espíritu, que es el cordón de plata, el espíritu va a ir a Dios, y también el alma. O sea que es bien complejo el asunto, porque los espíritus van a volver a Dios, pero el alma es la parte consciente. Entonces es un tema apasionante. Sí. Lo que yo miraba, que las almas, a veces nosotros no hablamos mucho de las almas, porque también hay que analizar preguntas que yo me he hecho. ¿De dónde viene el alma? ¿Cómo el alma y por dónde se mete en el cuerpo de la mujer cuando queda embarazada? Claro. O sea, hay un montón de cosas, ¿no?, para analizar, sí, son muy profundas. Incertidumbres y preguntas que día a día nos vamos haciendo. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me llamaba la atención, porque del latín dice que los griegos anemos lo denominaban como viento a la parte del alma, y con el mismo significado que espíritu en griego. Claro. O sea, psique se llamaba, es soplo, aliento y vida. Justamente el latín también era como que combinaba con lo que venía hablando la parte de los griegos. O sea, que un conocimiento se iba incorporando al otro, ¿no? Claro. Como que no había variedad en eso. Claro. Pero bueno, el viento y el soplo es lo que normalmente Dios dice que desató sobre la criatura, sobre el hombre, en este caso, o sobre la mujer también, ¿no? Cuando sopla aliento de vida y le da vida al hombre. Entonces, hay como
una cierta duda en cuanto a lo que es el espíritu y lo que es el alma. Es como Claro. que se ha conjugado y no Claro, es así también. claro, es que también analizarlo es complejo porque la duda viene, entonces, bueno, qué es alma y qué es espíritu, ¿no? Claro. Y el espíritu podríamos decir que es la parte que se conecta con el Creador, es la parte esa consciente, pero cuando nosotros analizamos un poco o un poquito más allá de lo convencional, de lo que nosotros conocemos como cristianos, también hay un tema, porque digo, si Dios sopló y le dio vida al hombre, Dios sopló. ¿De dónde nace o de dónde sale ese espíritu? ¿De dónde sale? De adentro de Dios mismo, allí en la creación. Ahora, la pregunta es, también, todo eso que la Biblia habla en Génesis, ¿es tan literal como nosotros lo hemos aprendido? Entonces ahí también tenemos otro punto. Entonces yo lo que digo es esto, para mí, mi poco entendimiento me lleva a pensar esto, que Dios sopla, pero eso que sopla, que es el aliento, sale de adentro de él. Ahora, yo tengo que analizar algo, porque Dios no tiene boca, no tiene manos, Dios no tiene derecha, no tiene izquierda, Dios no tiene... El problema yo creo que también nosotros nos hemos hecho una personificación de cómo es Dios. Tal cual. Entonces nosotros, yo digo esto, si nosotros viéramos una luz, millones de veces más grande que el sol, una luz, millones de veces más grande que el sol, pero esa luz no tiene ojos, no tiene manos, no tiene nada, nosotros no podríamos pensar que ese es Dios. Porque nosotros tenemos la idea de que Dios, lo que nos ha pintado la Iglesia de Roma, que Dios es un hombre que tiene manos, que tiene barba, que tiene pelo blanco, que está sentado en un trono. Entonces nosotros tenemos esa idea de Dios. Imaginarnos, mire lo que le voy a dejar para toda la audiencia. Imaginarnos que Dios pudiera hacer algo que no tiene ni mano, ni pie, ni nada como usted lo imagina, suena absurdo, ¿no? Sí, y bueno, cuando usted me estaba hablando recién, me traía a memoria el comienzo, ¿no? Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y creo que la duda, o en realidad la inquietud, nace en el que nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces yo creo que a lo mejor también... Ahí está el problema, quizás. Ahí la ideología, es como que nos hicimos una imagen Exacto. que en verdad no tiene nada que ver con la esencia. Claro, lo que pasa es que hay que buscar lo que tiene que ver con imagen y semejanza, que quizás no es lo que nosotros pensamos. Tal cual. Imagen y semejanza nosotros pensamos que es algo parecido a Dios. Y ahí rápidamente, porque todo lo hemos hecho, nos imaginamos a Dios como un ser parecido al hombre. Tal cual. Pero nunca vos te imaginarías, si yo te digo, mirá esa luz, que es 10.000 veces más grande que el sol, vos nunca te imaginarías que ese es Dios, porque no te puede entrar en tu mente que ese es Dios, que esa luz es Dios. Por eso que nosotros, cuando vamos a raíces hebreas o estudiamos un poco la mística, etcétera, etcétera, empezamos a ver o hablar o escuchamos hablar del Ein Sof, el infinito, no encaja en una mente occidental. Claro. Porque si yo te digo Dios es el infinito, no encaja en una mente occidental que se imagina a Dios como un hombre. No puede pensar que eso es Dios. Ay, ay, ay. Mucha complejo. tela para cortar. Sí, sí. Mucha tela para cortar. Y depende, porque depende, el filósofo era como que en realidad había una descripción de la parte del alma. Por ejemplo, ahí también se habla del consciente, del subconsciente. Claro.
empieza a haber ya una tarea que se empieza más a inclinar hacia la psiquis que hacia el mismo viento de Dios. Claro. Había como una... Cuando hablamos de vida, de alma y de mente, bueno, la palabra lo especifica, ¿no? Le dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando se habla de ese tipo de cosas, Dios, inclusive cuando dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente. Claro. O sea, quiere decir que la parte de la mente también estaba involucrada en la parte del alma. Claro. Porque está la parte sensitiva, la parte de emociones, la parte donde cada uno vamos encontrando en cierta manera, ¿no? un oriente. Es complejo, ¿no? Sí. Y es interesante, porque creo que es tanta la tela que hay para cortar que nunca la vamos a terminar de cortar. Ahora, lo que yo creo es que justamente lo que yo quiero creer es que Dios cuando sopla es algo que sale de adentro de Él, ¿no? Es como una chispa divina. Yo creo que somos como pequeñas chispas divinas. A analizar también un poco me lleva a pensar algo, que si nosotros somos una chispa divina, nuestras almas son tan puras, tan poderosas, tan potentes, que también han tenido que ser adaptadas para vivir en este plano, en esta esfera, porque el mundo, imagínate que el mundo no soportaría, si todos los seres humanos que hay en el mundo, más de 7.000 seres humanos, viniéramos como en esas purezas de almas y bajáramos a este mundo, el mundo no soportaría tanta luz, el mundo explotaría. Mi cuerpo, mi carne, no soportaría la pureza de mi alma, porque yo tengo que entender que acá yo no soy Dios, pero tengo una chispa, un granito de arena dentro mío, pero ese granito de arena bastaría para hacer explotar este cuerpo de carne. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahora entiendo otra cosa, que Adán, el primer Adán, cuando peca, Dios lo tiene que poner en la tierra en el Edén, como decimos. ¿Por qué no lo pone directamente en este mundo, en este plano? Porque no iba a soportar. Entonces yo creo que el primer Adán, ese primer Adán, cuando peca, ahora sí entiendo, disminuye el nivel de alma, de luz, disminuye. A mí me llama la atención, ¿sabe qué, apóstol? Que en realidad, que la esencia, el alma en sí misma, se puede incorporar. ¿Por qué digo esto? O sea, cuando la persona, en el caso de... Hay muchos textos bíblicos en los cuales avala esto, el mismo Elías, el mismo profeta Elías, él mismo dice que se echa sobre el muchacho, y después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace exactamente lo mismo, y aunque estaba muerto, cobra vida. O sea, que quiere decir que nosotros portamos algo dentro de esa alma que es muy poderoso. Claro. Es muy poderoso. Y yo creo que lo que está diciendo usted tiene, pero no muchísimo que ver, tiene bastante que ver. ¿Por qué? Porque quiere decir que es algo realmente sobrenatural, porque cuando se echa Elías sobre el muchacho, al instante cobra vida. Claro. Ese muchacho. O sea, quiere decir que el soplo, que el aliento que ese chico no tenía, claro, Elías se lo pudo dar. Y el apóstol Pablo hace exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Y ahí es donde me empieza a hacer un poco de ruido, porque digo, ese mismo poder o eso mismo está sobre nosotros. Claro. Cuando nosotros podemos orar por una persona que está enferma o imponer las manos o echarse, como en este caso, en este tiempo, que una persona se eche sobre otra persona, es un tema como para desarrollarlo también. Pero
en este caso era tanta la fe que se le transmitía a través del profeta, que lo único que pasaba era el milagro, ocurría el milagro. Claro. Entonces, el alma cobraba vida por medio de alguien que tenía vida. Claro. Es realmente apasionante, porque cuando vemos que hay un desarrollo y que a medida que iba pasando el tiempo, era como que cada vez se hacía más notoria la cosa. Claro, claro. Lo que pasa es que también yo analizo, por ejemplo, para hablar propiamente de las almas, que muchos de ustedes que están del otro lado pensarán, ¿por qué hay almas más potentes que vienen a la tierra que otras? ¿Por qué hay almas que son lo que se dice, por ejemplo, por qué hay almas de luz, que son almas poderosas, que hacen descubrimientos, que hacen aportes a este mundo, que hacen aportes impresionantes? ¿Y por qué hay otras almas que son muy bajas, que son almas bajas, y hay otras que son almas del inframundo, por así decirlo, porque son almas muy oscuras? Ahora, lo que yo debo entender, que Dios es el que creó todas las almas. Hay en Génesis, habla ahí un poquito, no vamos a llegar a tocar todo porque el próximo programa va a seguir con esto, porque tenemos mucho material. Pero hay un mundo que es el mundo de la formación, que es donde Dios forma. Hay un mundo que es el mundo de la creación. Hay un mundo que es el mundo de la emanación. Entonces, hay 4 mundos donde el alma, antes de venir a la tierra, está en esos lugares. Por eso que la Biblia dice, ustedes fíjense en Génesis, que a veces nos marea un poquito, pues dice, y Dios formó al hombre. A ver si yo tengo aquí, y después de pronto dice, y Dios creó. Quiere decir que formar y crear ya no es lo mismo. Y Dios pensó, lo vamos a traer en Génesis. Es complejo, porque dice, y Dios pensó, y Dios creó, y Dios formó. Quiere decir que eran todas cosas distintas. Claro, porque Dios las estaba ejecutando en distintos mundos. El mundo de la creación, el mundo del pensamiento de Dios, el mundo de la idea de Dios, el mundo de la creación, el mundo de la formación, son totalmente diferentes. Pero la pregunta que yo me hacía mucho tiempo, y que yo alguna vez he hablado, yo la pregunta que me he hecho, ¿por qué hay almas tan poderosas y por qué hay almas tan bajas? Claro, llego a la conclusión que cada uno de nosotros ha sido formado, creado y pensado por Dios, pero que todos pertenecemos a distintos racimos o familias de almas. Yo, si tuviera acá varios racimos de uvas, podría ser la representación muy interesante para que la gente se dé cuenta. Entonces, yo puedo tener aquí un racimo de uva que son almas muy puras, que Dios las seleccionó para tal tarea en la tierra. Pero hay otro racimo de uva que tiene uvas muy buenas, pero hay algunas uvas que están inmaduras, otras pasadas de madurez, que Dios las destinó para otra misión en la tierra. Tal cual. Y quizás hay otro racimo de uvas que tiene uvas que ya son, usted sabe, selectivas. Entonces, pero también ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Y por qué Dios hace esta acepción de personas, por así decirlo? ¿Por qué Dios haría un racimo de uva excelente, uno no tan bueno, uno menos bueno y uno prácticamente una uva que usted las compra y las tiene que tirar al tacho de la basura, que no sirve? ¿Por qué Dios haría eso? Bueno, la Biblia dice, hablando, que Dios
creó al bueno y también creó al impío. Claro. Entonces, claro, a la gente le cuesta mucho imaginar que Dios ha creado al impío, que Dios ha creado una raza degradada, caída, que es la raza que está en la tierra. ¿Cómo diría esto? Para embromarle la vida a la gente. No, es una palabra media. Diría, para entrenar y sacar la luz de otro tipo de gente. Es decir, ¿para qué sirven esos racimos de uvas medias podridas? Ese racimo de uva, que también Dios lo pensó, lo creó, es para que se note el buen racimo. Es como hablábamos el otro día. La oscuridad existe para que resplandezca la luz. Tal cual. Si no, ¿cómo va a resplandecer? Si no, creo que una es parte de la otra también, ¿no? Porque una no existiría si no existe la otra. Si no existe la otra, claro. Es que yo para saber lo que es luz necesito tener oscuridad. Para saber lo que es un alma pura necesito conocer un alma baja, oscura. Entonces, aquí es donde estos racimos de uvas, que yo lo hago muy práctico para que la gente lo entienda, es lo que le llamamos familias de almas. Uh-huh. Aquí están las almas muy puras, almas muy bajas o almas medianas. Ahora, todas estas almas, menos las almas muy bajas e impuras, todas las demás almas tienen que reparar y rectificar ese primer Adán que fue totalmente, que explotó, ¿no? Que colisionó con el pecado. Esto sería una forma metafórica de hablar. Es decir, que las almas, esas oscuras, esas almas bajas, que están destinadas a perdición. Sí. Porque cuidado con esto, hay almas que no se van a salvar. Están en la tierra, pero fueron destinadas a perdición. Entonces esas almas, por más que usted ore, grite y patalee, se van a perder. Es triste entender esto. Todas las demás almas son las que estamos destinadas, de una u otra manera, cada uno en la parte que nos corresponde, a reparar este mundo. Complicado el asunto. Complicado, pero creo que en realidad para poder mejorar hay que identificar también dónde está la oscuridad, porque creo que todos tenemos un grado de oscuridad. Claro. O sea, yo me vuelco a mi testimonio, o sea, antes vivía de una manera y hoy vivo de otra, pero en el sentido de que si no hubiese identificado o no hubiese llegado al proceso de ver hacia adentro y ver que en realidad había oscuridades en mí, es imposible corregirlas también. O sea, es claro, como que necesitamos identificar una cosa para poder activar la otra, ¿no? Y de esto se trata. Me venía a memoria, o sea, como que ya venimos con un no sé si llamarlo destino, pero sí como un propósito en la tierra. Claro. Creo que Dios ya diseñó desde antes de la fundación del mundo nuestro propósito en la tierra. Y quizás algunos dirán, pero ¿de dónde sacás eso? Y por ejemplo, cuando Juan estaba en el vientre de Elizabeth y María se acerca, ya había un propósito. Claro. Ya estaba el propósito. Uno era el que iba a predicarle y a evangelizar, y el otro era el que iba a salvar la humanidad. Claro, ¿no? claro. Entonces ya estaba destinado desde antes de la fundación todo. Entonces la parte del alma yo creo que viene como para poder, es como un termómetro, donde va marcando en nosotros, primero nos da una identidad. Por eso hablábamos de vida, de mente y de alma, ¿no? Entonces la vida está dentro del soplo, del viento, y eso es lo que a nosotros nos permite
trabajar en la parte de los sentimientos y poder ir mejorando, pero también trabaja la tercera parte, que es la mente. Y la mente hoy, o la mentalidad hoy, es compleja en ese sentido, porque normalmente a mí me sucedía eso, miraba para afuera, pero cuando te detenés y mirás para adentro, ya tu mente ya no está enfocado en lo que el otro puede estar haciendo, sino en lo que vos tenés que cambiar y mejorar. Claro, tremendo. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque las preguntas, vos hablas y yo hago preguntas. Digo, Jesucristo de Nazaret, Yeshua, no había nacido y Juan tampoco había nacido, eran simplemente dos almas que estaban dentro del vientre. Eran dos almas, hasta ahí estamos de acuerdo. Uh-huh. Ellos no pudieron usar la lógica, la razón, no la pudieron usar porque la lógica, la razón, el sentido común se usa en este plano, en esta esfera, en este mundo. Uh-huh. Es decir, el niño, el bebé que está en el vientre de una mamá, no puede usar la lógica, la razón, el sentido común, aunque ya tiene sentimientos, aunque tiene un montón de cosas. Pero ¿cómo ellos se reconocieron? Porque dice que los dos vientres saltaron. Es decir, las almas se reconocen. Uh-huh. Por eso que mucha gente dice, a esta persona parece que yo ya la conozco de toda la vida. Y otros dicen, tengo, como es feeling. Otro dice, claro, tenemos piel. Es como que lo conozco de otro lado. Y también hasta no estaría mal decir, lo conozco de otra vida. ¿Por qué? Porque en realidad antes de venir a la tierra hemos tenido otra vida sin este cuerpo. Tal cual. Antes de venir a la tierra hemos tenido otra vida en otro mundo, que es el mundo de arriba, sin este cuerpo. Entonces, aquí empieza a tomar forma lo de las familias de almas. Comienza a tomar forma lo de las almas que se conocen, porque yo digo, ¿cómo Juan, el alma de Juan que está en el vientre de esa mamá, reconoce el alma de Yeshua? Es que probablemente días o meses o años o siglos antes habían estado charlando juntos allí arriba. Hacía falta dos cuerpos, hacía falta una situación X, hacía falta un momento y un lugar para que las almas se reencontraran aquí en la tierra y pudieran ayudarse a cumplir la misión de vida que tienen que cumplir en esta tierra. Porque de pronto las almas nos ayudamos a cumplir una misión en la vida. Hay almas que van a venir, por eso yo digo a veces, ¿no? Entro en esta idea, este pensamiento, que nosotros somos como un tren que viaja. La vida es como, no sé si vos has viajado en tren alguna vez. La vida es como un viaje en tren. Y suben almas a ese viaje, suben personas y bajan. Unos suben en cada estación, unos suben y otros bajan. Qué buen ejemplo. Entonces quiero decir que cuidado con los apegos, cuidado con los dogmas, cuidado con esto, porque en este viaje de la vida hay almas que van a subir en algún momento para ayudarte a reparar algo. Qué fuerte esto. Sí. Pero en algún momento se van a bajar de tu vida. Uh-huh. Y tenés que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si llegó el momento de bajarlo en esa estación y tú no lo bajas, lo más probable es que te cobren una multa porque te pasaste de estación. Ay, qué bueno eso. Eso es muy bueno. Entonces yo a veces, esto ¿sabes lo que me lleva, Omar? A pensar, yo creo que con 2 programas no alcanza. Mira, tengo más todo el material que vos tenés. No. Entonces esto me lleva a pensar
¿por qué yo no me voy a doler cuando una persona se va de mi lado, se va de la iglesia, se va a otro lugar? ¿Por qué no me va a doler? Porque yo ahora estoy entendiendo algo que yo mismo enseño, que hay almas que van a venir a mi vida para ayudarme en algún momento y luego se van a bajar. No tienen por qué morir conmigo. Cuando yo aprendí eso, créeme, Omar, vive Jehová lo que te estoy diciendo, que cuando yo estudié esto y lo aprendí, yo nunca me he dolido por un alma que se va de la iglesia, con un alma que se retira, o porque no tengo ese apego, porque yo ahora entiendo que esto es un viaje de la vida. Y hay algunos que suben y hay otros que bajan. Tal cual. Qué tremendo, ¿no? Eso nos dejan varios interrogantes para el próximo programa. Qué difícil que es a veces trabajar sobre esa área, ¿no? Claro, pero claro, vos me das pie en cada palabra que hablas. Qué difícil, pero ¿qué hablo yo, Omar, siempre? Sí. Que cuando la conciencia evoluciona y entiende esto, porque esto no es cristiano, pentecostal, mormón, esto es evolución de conciencia. Entonces, qué difícil, claro, es difícil hasta que la conciencia no evoluciona, no tiene luz y no entiende esto. Entonces yo digo, Omar es mío, de mi iglesia, va a estar y tiene que morir conmigo, pero cuidado, la esposa, es mía, tiene que morir conmigo. Cuidado, es que yo me uní a esta persona, y ese es el apego enfermizo que la religión a veces no entiende. Sí. Muy fuerte esto, ¿eh? Y el alma se contamina. Bueno, mira lo que dice acá. El que se une a ramera se hace uno con ella. Claro, se contamina. Se contamina el alma, la parte... Uy, esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Es más, yo creo que no va a alcanzar con 12. No. Parece que vamos a tener que hacer algún otro. Claro, es que el alma se contamina en el apego enfermizo cuando no entiende, fulano de tal ya no es parte de mi mundo. Lo tengo que dejar ir, que siga creciendo, que siga evolucionando y que siga subiéndose a otros trenes de la vida y ayudando a otros seres humanos. ¿Cuántos problemas y cuántas soluciones se encontrarían, ¿no? Es que lo que nosotros estamos hablando también trae problemas y crisis aún en la iglesia convencional, porque yo te estoy diciendo, quizás hay personas que terminan un ciclo y el pastor le está diciendo, es que vos tenés que estar acá porque Dios te trajo, Dios te puso, y si vos te vas, te va a agarrar esto, te va a agarrar el otro. Eso es una maldición. Es gente que... Ay. No me saquen, por favor, no me saquen. Gente tóxica, enfermiza, que intoxica las mentes, las almas de las personas. Tú estás aquí cumpliendo y ayudando hoy en algo que estamos haciendo, pero no lo sé mañana. Entonces yo creo que la religión, como la conocemos nosotros, Omar, de una u otra manera también hace un poco de gente tóxica, ¿no? Cuando el alma no evoluciona. Ahora, cuando el alma evoluciona, está todo bien. ¿Por qué? Porque crecemos juntos, nos ayudamos, reparamos y seguimos caminando por la vida. Eso no quita de que una persona, porque vos ves que aquí en la iglesia o en nuestro ministerio o en lo que nosotros, el trabajo espiritual que hacemos, hay personas que a veces están hace 15 años, 20, aquí hay gente que hace 25 años que están con nosotros, pero no están en un apego enfermizo ni nada por el estilo. Son almas que van evolucionando y hoy están, pero quizás no sé mañana. Entonces, el alma, como decías vos, Omar, que me diste pie para esto, el alma es algo que tiene que evolucionar constantemente. Continuamente. Creo que se trabaja en las tres partes de lo que se habla, ¿no? El consciente, el subconsciente y a la vez
El desapego también lo que hace y produce es que en realidad no te hace dependiente del otro. Al contrario, te hace dependiente de Dios, únicamente de Dios. Y sabes que esa persona va a venir por un tiempo, quizás te va a acompañar un largo tramo de tu vida, quizás no, pero en todo ese proceso siempre tuvo que haber un Pedro, siempre tuvo que haber un Judas, siempre tuvo que haber, porque venían para cumplir un propósito dentro, sin ir más lejos. Pedro lo negó 3 veces y sin embargo él decía que no lo iba a hacer. Y sin embargo lo terminó, pero ya estaba el propósito. Decía, el alma de Pedro ya estaba preparada, tenía que estar preparada para eso, aunque sufría y aunque se encontraba con él mismo, acordándose de lo que un día el maestro le dijo. Y él negándole al maestro, diciéndole que no iba a ocurrir, sin embargo terminó ocurriendo. Entonces, la parte almática es justamente la que te traiciona. La parte almática es la que justamente no te deja evolucionar, no te deja crecer, no te deja, porque es como que te condiciona en cierta manera. Te encierra, claro. Es complicado porque también si lo tomamos muy livianamente el mundo entraría en un caos porque todo el mundo se desapega de todo el mundo, que no sé hasta dónde estaría mal, porque hay apegos que realmente son dañinos, enfermizos, ¿no? Ahora, lo que yo creo que todo es perfecto, que todo lo que pasa tiene que pasar, que todo lo que ocurre tiene que ocurrir y que las almas han venido a la tierra a cumplir una misión, un propósito. Y en el próximo programa vamos a hablar un poquito ya entrando más de lleno en la parte del alma porque estamos haciendo una introducción. ¿Por qué hay gente enfermiza, tóxica que aparece en mi vida? ¿Por qué hay almas que vienen a complicarme la existencia? ¿Por qué hay almas bajas que aparecieron en mi vida? Bueno, todo eso es para el próximo programa, porque ya estamos terminando este primer programa. Tengo tanto... Hay mucho material, material. Claro. Mucho material. Pero está bueno porque yo sé que los que están del otro lado están y se hacen muchas preguntas. Y deberían hacerlo ahí en el chat. Yo creo que tendrían que hacerlo, sí, incorporar preguntas y así nosotros también de este lado vemos que no solamente nos están viendo, sino también que la información, claro, está llegando. La participación creo que hace a un crecimiento y ese crecimiento es cuando vos empezás a identificar cosas en tu interior para poder desarrollarlo y activarte y evolucionar en tu propia vida, ¿no? Ahora, ¿por qué hay que evolucionar? Porque hay que despertar, porque hay que crecer, porque hay un problema, lo dijiste. Todos tenemos luces y sombras, es decir, todos tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad, pero no te olvides de esto, si no evolucionas, podría ser que estás trabajando más para la parte de la oscuridad que la parte de la luz. Opa, eso es muy fuerte. Entonces la persona cuando no evoluciona podría estar trabajando y la parte de la oscuridad te va a ir carcomiendo el alma y allí vienen un montón de situaciones que van a ser para los próximos programas. Así que señores, muchísimas gracias por estar, les esperamos. El próximo lunes seguimos con el misterio del alma porque yo creo que esto van a ser 3 o 4 programas porque... es imposible tanto material. Así que gracias por estar, Omar, gracias por este primer programa. Creo que yo esto lo escucho 2 o 3 veces, lo analizo y yo me autoministro a mí mismo, obviamente. Así que gracias por estar. No, gracias a usted por permitirme participar y bueno, a quedarse ahí porque viene mucho más de este programa que hemos titulado Temas Prohibidos. En esta primera entrega, el misterio del alma. Que Dios les bendiga mucho.